El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones. Por medio de una serie de pasos, su cuerpo combate y destruye organismos infecciosos invasores antes de que causen daño. Cuando su sistema inmunológico está funcionando adecuadamente, le protege de infecciones que le causen enfermedad. El proceso inmunológico funciona así: un agente infeccioso entra en el cuerpo, quizá es un virus de la gripe que entra por la nariz, quizá es una bacteria que entra por la sangre cuando se pincha con un clavo. Su sistema inmunológico siempre está alerta para detectar y atacar al agente infeccioso antes de que cause daño. Sea cual fuere el agente, el sistema inmunológico lo reconoce como un cuerpo ajeno. Estos cuerpos externos se llaman antígenos y los antígenos deben ser eliminados. La primera línea de defensa del cuerpo es un grupo de células llamadas macrófagos. Estas células circulan por la corriente sanguínea y en los tejidos del cuerpo, vigilantes de los antígenos. Cuando un invasor entra, un macrófago rápidamente lo detecta y lo captura dentro de la célula. Enzimas en el interior del macrófago destruyen al antígeno procesándolo en pedacitos pequeños llamados péptidos antigénicos. A veces, este proceso por sí solo es suficiente para eliminar al invasor. Sin embargo, en la mayoría de los casos, otras células del sistema inmunológico deben unirse a la lucha. Pero antes de que otras células puedan empezar su trabajo, los péptidos antigénicos dentro del macrófago se unen a moléculas llamadas antígenos de leucocitos humanos. La molécula de antígenos de leucocitos humanos unida al péptido, ahora llamada complejo antigénico, es liberada del macrófago. Células llamadas linfocitos de clase T pueden reconocer e interactuar con el complejo peptídico antigénico que se encuentra en la superficie del macrófago. Una vez que dicho complejo es reconocido, los linfocitos T envían señales químicas llamadas citocinas. Estas citocinas atraen más linfocitos y también alertan a otros linfocitos de clase B para que produzcan anticuerpos. Estos anticuerpos se liberan a la circulación sanguínea para encontrar y unir más antígenos de tal forma que los invasores no se puedan multiplicar y enfermarle. En el último paso de este proceso, una célula llamada fagocito se encarga de remover el antígeno del cuerpo. Los linfocitos B son células especializadas del sistema inmune que juegan un papel importante en la respuesta humoral, el principal mecanismo de defensa contra patógenos que se replican fuera de la célula del huésped, patógenos extracelulares, como por ejemplo las bacterias Staphylococcus y Streptococcus. La principal función de los linfocitos B es el reconocimiento de moléculas extrañas al organismo, llamadas antígenos, y a la producción de anticuerpos específicos para neutralizarlas. La generación de células B comienza en el hígado fetal, siendo reemplazado de manera progresiva por la médula ósea, que desde este momento constituirá el primer lugar de producción de linfocitos B. A diferencia de los linfocitos T que migran al timo para madurar, los linfocitos B se forman y maduran en la médula ósea. Durante este proceso, los linfocitos B van adquiriendo diferentes moléculas en su membrana. Entre estas destaca el receptor de células B, molécula característica para los linfocitos B, BCR. Esta molécula está constituida por un fragmento común para todos los linfocitos B y otro distinto en cada linfocito. La porción variable es una inmunoglobulina y hace que el BCR de cada linfocito sea único, permitiendo así el reconocimiento específico de un número casi infinito de antígenos. Después de su maduración, los linfocitos B se aglomeran en los ganglios linfáticos, el vaso y otros tejidos linfoides, donde entrarán en contacto con los antígenos para los que son específicos. La activación de los linfocitos B es que una vez que tienen lugar en la interacción con el antígeno específico, los linfocitos B se activan y se diferencian en dos tipos de células,
Por una parte, se pueden formar células de memoria que permitirán que a la vez próxima que el mismo patógeno entre el cuerpo, se pueda poner en marcha con una respuesta inmune específica de forma rápida y eficaz. Por otra parte, el linfocito B se puede transformar en plasmocito, una célula especializada en la fabricación y secreción de anticuerpos circulantes. Es importante mencionar que en ciertos casos es necesaria la participación de los linfocitos T para que las células B se activen y se transformen. En estos casos, después de que el antígeno se haya unido al receptor de los linfocitos B, dicho antígeno se procesa en el interior de la célula con el fin de presentar posteriormente fragmentos del mismo en la superficie de los linfocitos B. Cuando un linfocito T cooperador reconoce esta molécula extraña, producirá diferentes citocinas que van a estimular la activación y diferenciación de los linfocitos B. Se puede concluir que los linfocitos B son unas células centrales de la respuesta inmune adaptativa. Son los principales efectores de la respuesta humoral mediante la producción de anticuerpos específicos. Además, pueden actuar como células presentadoras de antígenos. Los linfocitos T se originan como los linfocitos B a partir de una célula madre en la médula ósea, pero a diferencia de estos, migran al timo para madurar. De ahí proviene su denominación como linfocitos T. Durante el proceso de maduración, las células T van adquiriendo diferentes moléculas en su membrana. Así, por ejemplo, todas las células T expresan en la superficie un receptor de membrana de estructura similar a las inmunoglobulinas, conocido como receptor de la célula T, TCR. Mediante este receptor, los linfocitos T son capaces de identificar al antígeno de forma específica. A diferencia de los linfocitos B, los linfocitos T necesitan que el antígeno sea presentado por una molécula de complejo mayor de histocompatibilidad, CMH, una propiedad conocida como restricción CMH. Estas moléculas son de dos tipos, CMH de clase 1 y clase 2. En el timo se seleccionan, por tanto, los linfocitos T capaces de interactuar con dichas moléculas. Los tipos de linfocitos T se distinguen en una serie de subtipos: linfocitos T citotóxicos o linfocitos B CD8. Detectan los péptidos presentados por las moléculas de MHC de clase 1 y destruyen las células infectadas. Los linfocitos T cooperadores o linfocitos CD4 detectan los péptidos presentados por las moléculas de MHC de clase 2 y activan a otras células del sistema inmune mediante la secreción de citocinas. Los linfocitos T reguladores suprimen la inmunidad al final de la reacción inmune y mantienen tolerancia a autoantígenos. Los linfocitos T de memoria se generan después de la activación de los linfocitos T y son los que van a responder a nuevas exposiciones al mismo organismo.